Hola amigos, buenas noches, que el Señor les bendiga y deseos que estén bien, siempre que se encuentren bien. Es un gusto siempre saludarles y poder acompañarles un momento en este espacio y así también como siempre leer la palabra de Dios en este espacio que tenemos en esta página o en este canal. Vamos a saludar a las personas, las primeras que se conecten, en lo que también compartimos en nuestras cuentas personales. Esto para que más personas lo puedan visualizar. Entonces, la invitación para que todos lo puedan compartir en sus cuentas. Eh, y bienvenidos a los que se están conectando. Veo algunas personas conectadas por el momento. Ya vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Hoy leemos Hechos 19 en adelante al 23, si Dios así nos permite. Palabra de Dios. Aquí puse: crezcamos juntos en fe, leyendo la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios misma nos enseña que nuestra fe crece. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que crezcamos juntos en fe en esta noche, leyendo la palabra de Dios. Bienvenidos a los que están conectados. No logro visualizar quiénes son, pero sean bienvenidos a esta lectura de la palabra de Dios. Ahorita vamos a Éxodo 19 en adelante. Hemos estado leyendo la palabra de Dios desde Génesis y la hemos estado leyendo en la versión Nueva Biblia Viva, una versión que en lo personal recomiendo mucho, así también muchos pastores. Hemos estado usando esta versión de la palabra de Dios para estudiar, para interpretar la palabra de Dios y así también para predicar. Así que ahora, gracias a Dios, disponemos de tantos recursos para es más fácil ahora conseguir varias versiones de la Biblia digitales en nuestros teléfonos celulares si contamos con una computadora, o también en alguna tablet, en un iPad. En lo personal ocupo bastante la aplicación YouVersion. Esta herramienta nos permite tener un sinfín de traducciones de la palabra de Dios en una sola misma aplicación. YouVersion, ustedes lo pueden buscar en cualquier, para los que usan Android, en el Play Store, así también para los que ocupan cualquier dispositivo iOS, lo pueden buscar también en la tienda de Apple. Así que muchas bendiciones a todos los que están conectados. Empezamos a lecturar la palabra de Dios. Bienvenidos. Bueno, solo logro visualizar a Fabiola Rabinal. Bienvenida, Fabiola, a la transmisión. Ella es una muchacha de la iglesia, pero trabaja en la ciudad capital y siempre es de bendición que saber de ti. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí 3 meses después de su salida de Egipto. Levantaron el campamento de Refidín y continuaron su viaje. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, establecieron allí su campamento. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, y desde la cima el Señor lo llamó y le dijo: esto es lo que le dirás a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los traje a ustedes con tanto cuidado, como cuando las águilas llevan sobre las alas a sus polluelos. Ahora pues, si oyen mi voz, guarden mi pacto, serán mi principal tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía, el Dios soberano, el Dios dueño de todo. Y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Este es el propósito de Dios para con nosotros: ser una nación santa, una nación que Él ha escogido, una nación, en Pedro dice, ya en el libro, en las epístolas de Pedro,
nos enseña que nosotros en Dios, en Cristo Jesús, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, y a esto también era el porqué o la razón de que Dios había rescatado a Israel de la esclavitud. Moisés descendió del monte, llamó a todos los dirigentes del pueblo y les dijo lo que el Señor le había dicho. Esto es importante para cada ministro de Dios, para nosotros para todas las personas que creen en Dios. Siempre Dios nos habla, y lo importante acá, menciono más a los ministros porque tendemos a tener más como que influencia sobre las personas, a decir las palabras, pero hay que decir lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Le respondieron unánimes: haremos siempre todo lo que Él nos pida. Y Moisés les refirió al Señor la respuesta del pueblo. El Señor le dijo a Moisés: yo voy a presentarme delante de ti en una forma de nube oscura, de modo que el pueblo mismo pueda oírme cuando hable contigo, y así siempre te creerán. Desciende ahora y haz que el pueblo se prepare para mi visita. Santifícalos hoy y mañana, y haz que laven su ropa. Luego, pasado mañana, descenderé sobre el monte Sinaí mientras el pueblo observa. Establece límites para que la gente no pase, y diles: no suban al monte ni toquen sus límites. Si algún hombre o animal lo hace, nadie tocará al ofensor, sino que morirá a pedradas o a flechazos. Permanezcan alejados del monte, solo cuando oigan el toque largo de trompeta podrán subir a la montaña. Moisés descendió al pueblo y los santificó, y ellos lavaron su ropa. Luego Moisés les dijo: prepárense para encontrarse con Dios pasado mañana, y no tengan relaciones sexuales. En la mañana del tercer día hubo una terrible tormenta de relámpagos y truenos. Una densa nube descendió sobre el monte, y hubo un largo toque de trompeta, y todo el pueblo tembló. Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios, y los dejó al pie del monte. Todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido en forma de fuego. El humo subía al cielo como si saliera de un horno, y todo el monte temblaba como sacudido por un violento terremoto, y el toque de trompeta era cada vez más fuerte. Moisés hablaba con Dios, y él le respondía con voz de trueno. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés para que subiera. Entonces Moisés subió, y el Señor le dijo: desciende y advierte al pueblo que no debe cruzar los límites. Nadie debe subir hasta aquí para tratar de verme, porque morirá. Aún los sacerdotes que están de turno deben santificarse para que no los destruya. Pero el pueblo no subirá al monte. Contestó Moisés: tú les dijiste que no lo hicieran. Me dijiste que estableciera límites alrededor del monte, y que les avisara que el terreno que estaba a este lado de los límites estaba reservado para ti. El Señor le dijo: desciende y trae a Aarón contigo, porque nadie más debe subir al monte, ni siquiera los sacerdotes, pues quien lo haga se expone a mi castigo. Moisés bajó del monte y les dijo a los israelitas lo que el Señor le había comunicado. Qué bonito leer esto, qué hermoso leer la palabra de Dios. Seguimos leyendo el capítulo 20. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó del pueblo de Egipto, donde eras esclavo. 1. No tendrás dioses además de mí. No te harás ídolos ni imágenes de nada de lo que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy muy celoso y no me compartiré con otros dioses la honra que me pertenece.
Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Pero derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Acuérdate de observar el día de reposo, es decir, el sábado, como día santo. 6 días de la semana son para los quehaceres cotidianos y el trabajo regular. Pero el séptimo día es de reposo delante del Señor tu Dios. Ese día no harán trabajo de ninguna clase, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus esclavos, ni tus huéspedes, ni tus animales, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay, y reposó el séptimo día. Por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una vida larga y buena en la tierra que el Señor Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás un testimonio falso en contra de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Es interesante observar estos textos. Los primeros mandamientos se nos ha enseñado siempre estos mandamientos desde pequeños. Hemos leído, escuchado estas historias acerca de los mandamientos de Dios, y lo que me llama mucho la atención a mí en lo particular en este día 1, 2, 3, 4. Los primeros 4 mandamientos se refieren mucho con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver todo con Dios. O sea, Dios es primero, queridos. Dios es un Dios, lo leímos, es un Dios celoso. Él no quiere compartir su gloria con nada ni con nadie. Él es un Dios que se merece toda honra, toda gloria. Él es un Dios también equitativo, porque de los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con Él, y el resto con nuestros semejantes, con nuestros vecinos. Y es importante ver que el primero también hay como categorías. El primero es honrar a papá, es honrar a mamá. De ahí viene con cualquier otra persona. No vas a matar, no vas a cometer adulterio, no vas a robar algo que le pertenece a tu prójimo. Y también cuando des un testimonio, cuando seas testigo sobre alguien, no vas a inventar algo. O sea, al hablar de alguien más, no vas a inventar cosas de tu prójimo, porque eso es quebrantar los mandamientos. También dice: no codiciarás la casa. No vas a desear la casa, no vas a codiciar su esposa, no vas a codiciar las cosas que le pertenecen, su esclavo. En la actualidad ya no se cuentan con los esclavos, ¿verdad? Pero esto lo interpretamos actualmente con cosas que nuestros semejantes tienen: su buey, o sea, su herramienta de trabajo, su vehículo, su carro, su moto, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No, porque a cada uno Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Así que seguimos leyendo. Dice: todos los israelitas vieron los relámpagos y el humo que subía del monte, y oyeron los truenos y el toque de la trompeta, y se quedaron lejos, temblando de miedo. Y le dijeron a Moisés: dinos lo que Dios diga, nosotros obedeceremos, pero que no nos hable Dios en forma directa, pues moriremos. No teman, les dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo de que aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra.
Mientras el pueblo permanecía a una distancia prudente, Moisés volvió a entrar en la nube donde Dios estaba. El Señor le dijo a Moisés que les comunicara a los israelitas lo siguiente: ustedes son testigos de lo que les ha dado a conocer mi voluntad desde el cielo. Recuerden que no deben adorar ídolos, ya sea de plata, de oro o de algún otro material. Los altares que hagan para mí deben ser sencillos, altares de tierra. Sobre ellos me ofrecerán sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas pacíficas de ovejas y bueyes. Yo iré al lugar donde les pida que me invoquen mi nombre y los bendeciré allí. También pueden edificar altares de piedra, pero solamente con piedras sin tallar. No golpearán las piedras en ningún tipo de herramienta para labrarlas, porque eso las profanaría y no servirían para mi altar. Y no harán gradas para subir a mi altar, para que no les vea la desnudez. Estas son otras leyes que deben obedecer. Si alguien adquiere un esclavo hebreo, solo lo obligará a trabajar para él 6 años. Al 7º año le dará la libertad sin que pague nada. Si el esclavo era soltero y luego se casa, solamente él será libre. Pero si estaba casado, su esposa recibirá la libertad al mismo tiempo que él. Si su amo le dio esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos e hijas, la esposa y los hijos permanecerán todavía al amo. Por eso el esclavo tendrá que irse solo. Pero si el esclavo declara: amo a mi dueño, a mi esposa y a mis hijos, y no quiero ser puesto en libertad, el amo lo llevará delante de los jueces y en presencia de ellos le perforará la oreja con un punzón y será su esclavo para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre al final de los 6 años, como en el caso del hombre. Si el hombre que la compró no desea casarse con ella porque no le agrada, permitirá que sea rescatada, pero no podrá venderla a los extranjeros, puesto que la despreció al no querer tenerla como esposa. Pero si la ha desposado con su hijo, ya no deberán tratarlo como esclava, sino como hija. Si el que la compró se casa con ella y luego toma otra esposa, no podrá disminuirle el alimento ni el vestido, ni dejar de dormir con ella. Si falla en alguno de estos compromisos, ella quedará libre sin necesidad de pago alguno. Cualquiera que mate a otro hombre deberá morir. Pero si fue accidental, porque así yo lo había determinado, entonces el asesino podrá huir y refugiarse en un lugar que yo te indicaré. Sin embargo, si lo mata deliberadamente, aún se refugia en mi altar, de allí lo sacarás y le darás muerte. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre morirá. El que secuestre a una persona y lo venda o le sorprendan con ella en su poder deberá morir. El que insulte o maldiga a su madre o a su padre ciertamente debe morir. Si 2 hombres están peleando y uno golpea al otro con una piedra o con su puño y le causa un daño tal que debe guardar cama, pero no muere, el ofensor será declarado inocente, siempre y cuando el herido pueda levantarse y caminar apoyado sobre su bastón. Sin embargo, el que lo golpeó debe pagarle por el tiempo que esté sin trabajar, como también los gastos de su curación, hasta que esté completamente sano. Si un hombre golpea a su esclavo y le da muerte, debe ser castigado. Sin embargo, si el esclavo no muere en un par de días, el ofensor no será castigado porque el esclavo es propiedad suya. Si varios hombres pelean y en medio de la pelea uno de ellos golpea a una mujer que está embarazada y como consecuencia ella tiene un aborto, pero queda viva, el hombre que la haya herido deberá pagar la multa que exija el marido de la mujer y que los jueces aprueben. Pero si la mujer muere, entonces el ofensor pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en un ojo, y por dicho golpe el esclavo o la esclava pierde su ojo, entonces el ofensor se le dará la libertad como una compensación por el ojo que le dañó. Si le arranca un diente, también deberá darle la libertad. Si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le da muerte, el dueño del animal no será considerado culpable, pero se matará al buey a pedradas y no se podrá comer su carne. Pero si el buey es bravo y el dueño lo sabe y lo deja suelto, el buey será apedreado y el dueño debe morir. A menos que los parientes del muerto acepten la indemnización que los jueces determinen. La misma ley se aplica si el buey cornea a un niño o a una niña. Pero si el buey cornea a un esclavo, hombre o mujer, el dueño pagará 30 monedas de plata al dueño del esclavo o de la esclava, y el buey se matará a pedradas. Si un hombre cava un pozo y por no cubrirlo cae en él un buey o un burro, pagará los daños al propietario del animal, y el animal muerto quedará para él. Si un buey mata al buey de otra persona, los dos propietarios venderán el buey vivo, se repartirá el dinero y cada uno se quedará con la mitad del buey muerto. Pero si se sabía que el buey era bravo, su dueño deberá reponer el buey muerto con uno vivo y se quedará con el buey muerto. Qué interesante estas leyes que yo me ponía a pensar en el momento de estar leyendo que a lo mejor nuestra ciudadanía sería diferente, y la realidad sería diferente si nos dirigiéramos por las leyes, los mandatos de Dios, los principios de Dios, los principios que Él determinó para su pueblo. Seguimos leyendo. Si alguien roba un buey, o lo mata, o lo vende, pagará 5 por 1. 5 bueyes serán devueltos por un buey robado. Si se trata de una oveja, será 4 por 1. 4 ovejas serán devueltos por una robada. Si el ladrón es sorprendido en el acto de entrar en una casa y lo matan, el que lo mató no es culpable. No es como nuestras leyes ahora, ¿verdad? Pero si ocurre a la luz del día, se presume que es un homicidio y el que lo mató es culpable. Si se captura a un ladrón, debe hacer completa restitución de lo robado. Si no puede, debe ser vendido como esclavo para cancelar su deuda. Si es sorprendido robando un buey, un burro, una oveja o cualquier otra cosa, pagará el doble de su valor como multa. Si alguien deliberadamente deja suelto un animal y éste se introduce en la viña de un vecino y entra a pastar en su campo con lo mejor de su propia cosecha, esa persona deberá pagar todos los daños. Si se prende fuego para quemar la maleza y el fuego pasa a la propiedad de un vecino y destruye su cosecha, sea que esté amontonada o que aún no haya sido cortada, el autor del fuego deberá pagar todos los daños. Si alguien entrega dinero o cosas de valor a otra persona para que se las guarde y éstas son robadas, el ladrón pagará el doble en caso de que lo atrapen. Pero si no se descubre el ladrón, entonces el hombre que recibió las cosas del depósito será llevado a los jueces para que determinen si dispuso de los bienes o si participó en el robo. En todo caso en que un buey, un burro, una oveja, ropa o cualquier cosa que se haya perdido y el propietario piense que lo ha encontrado en poder de otra persona que lo niega, los dos se presentarán ante los jueces y el que sea declarado culpable pagará el doble del otro. Si un hombre se
le pide a su vecino que le guarde un burro, una oveja o cualquier otro animal, y éste muere, se hace daño o se pierde, y no hay testigos que puedan dar cuenta de lo que ocurrió, el vecino deberá jurar delante del Señor que no lo ha robado, y el propietario deberá aceptar su palabra, y no se hará restitución por ello. Pero si el animal o la posesión del otro han sido robados, el que lo tenía en custodia deberá hacer restitución al propietario. Si fue atacado por algún animal salvaje, traerá los despojos para confirmar el hecho y no tendrán que hacer restitución. Si un hombre pide prestado un animal o cualquier otra cosa a un vecino y lo prestado sufre daño o muere, el propietario no se encontraba presente, el hombre que lo tomó prestado deberá pagarlo. Pero si el propietario estaba presente, no necesita pagar. Si era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Si un hombre sucede a una mujer que aún no está comprometida, deberá pagar la dote usual y aceptarla por su esposa. Pero si el padre se niega a que se case con ella, pagará de todos los modos la dote. Las hechiceras deberán ser condenadas a muerte. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con animales deberá ser condenado a muerte. Cualquiera que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselas solo al Señor será condenado a muerte. No maltraten ni opriman al extranjero. Recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto. No hagan daño alguno a la viuda o al huérfano. Si lo hacen y ellos claman a mí pidiendo ayuda, ciertamente los ayudaré. Entonces desataré mi ira contra ustedes y haré que mueran a filo de espada. De este modo, las que se quedarán viudas serán sus esposas, y los que quedarán huérfanos serán sus hijos. Si prestan dinero a un israelita necesitado, no le cobrarán intereses en la forma acostumbrada. Si toman su túnica como prenda, deben devolvérsela en la noche. Es probable que sea su único abrigo, de modo que no tendrá con qué acobijarse en la noche. Si no le devuelvan su túnica y él clama a mí, entonces yo le atenderé, porque yo soy compasivo. No ofenderán ni maldecirán a las autoridades, ni a los jueces, ni a los gobernantes. Deberán dar el diezmo de sus cosechas, de sus vinos, y el pago de rescate de sus hijos primogénitos. En cuanto al primero de sus ganados y de sus rebaños, deberán entregármelos en el 8º día, después de dejarlo estar con su madre 7 días. Y por cuanto ustedes son mi pueblo especial, no comerán la carne de ningún animal que haya sido atacado y muerto por una bestia salvaje. Esa carne se la echarán a los perros. Wow. No acepten falsos rumores. No acepten como el malvado apoyando su testimonio cuando sepan que es falso. No sigan a las mayorías que intenten hacer el mal cuando estén en el estrado de los testigos. No inclinen sus testimonios a favor de la mayoría presente ni hacia el pobre por el simple hecho de ser pobre. Si encuentran al buey o al burro extraviado de su enemigo, llévenselo a su dueño. Si ven que su enemigo trata de levantar su burro que ha caído debajo de una pesada carga, deberán detenerse a ayudarle. La pobreza del hombre no es razón para torcer la justicia en su contra. Aléjense de todo intento de acusar a alguien falsamente. No permitan que un inocente sea condenado a muerte. Esto no lo toleraré. No acepten soborno, porque los que inclina hacia la parcialidad y daña la causa del inocente. No opriman al extranjero, porque ustedes saben lo que es ser extranjero. Recuerden su experiencia en Egipto.
Sembrarán y cosecharán durante 6 años, pero la tierra descansará durante el 7.º año. Y los pobres del pueblo podrán espigar lo que salga espontáneamente. El resto lo dejarán para que coman los animales. Esta misma regla se aplica a sus viñedos y olivares. Trabajarán 6 días solamente y descansarán el séptimo. Esto es para dar descanso a su buey y su asno, a sus esclavos y al extranjero que viva con ustedes. Obedezcan todas estas cosas y recuerden que no deben ni siquiera mencionar el nombre de otro Dios. Deberán celebrar 3 fiestas religiosas en el año. Las primeras son los panes sin levadura. Durante 7 días no comerán pan con levadura, conforme a lo que les he ordenado. Esta celebración será anual, la celebración del mes de Aviv, que fue el mes en que salieron de Egipto. Cada uno deberá ofrecerme algún sacrificio en esa fecha. También deberán celebrar las fiestas de las primicias, en las que me ofrecerán las primicias de la cosecha. Y finalmente, la fiesta de la cosecha, cuando termine el trabajo de la recolección de la cosecha. Cada año, estas 3 fiestas, todo varón de Israel se presentará delante del Señor. Ningún sacrificio de sangre será ofrecido con panes con levadura. No se dejará la grasa del animal sacrificado para ofrecerla al día siguiente. Llevarán a la casa del Señor los primeros y mejores frutos de sus campos. No cocerán el cabrito en la leche de su madre. Miren, estoy enviando un ángel delante de ustedes para que lleguen con seguridad a la tierra que les he preparado. Muéstrenle reverencia y obedezcan todos sus órdenes. No se rebelen contra él, porque él actúa en mi nombre y no les perdonará sus faltas. Sí, si le obedecen cuidadosamente y siguen todas sus instrucciones, yo seré enemigo de sus enemigos. Y mi ángel irá delante de ustedes y los conducirá a la tierra de los amorreos, de los fereceos, de los hititas, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivan en ella. Yo destruiré estos pueblos delante de ustedes. No adorarán dioses de otras naciones, ni les ofrecerán sacrificios. No deben imitar el ejemplo de esos pueblos paganos. Deben vencerlos completamente y destrozar todos los ídolos vergonzosos. Servirán al Señor su Dios solamente, y yo los bendeciré con alimentos y agua, y apartaré toda enfermedad de entre ustedes. No habrá abortos ni esterilidad en su tierra, y vivirán a plenitud todos los días de su vida. El pánico del Señor caerá sobre las naciones que ustedes invadan, de modo que sus habitantes se huirán delante de ustedes. Enviaré delante de ustedes avispas que expulsen a los heveos, cananeos e hititas. No lo haré todo en un solo año, porque la tierra se convertirá en un desierto y los animales salvajes se multiplicarían, de manera que no se podrían dominar. Los expulsaré poco a poco hasta que la población de ustedes haya crecido lo suficiente como para llenar la tierra. Los límites que les pondré serán desde el Mar Rojo hasta la costa de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Haré que ustedes venzan a los pueblos que hoy viven en esa tierra y expulsen de la región. No deberán hacer pacto con ellos, ni tendrán parte alguna con sus dioses. No dejen que vivan entre ustedes, porque yo sé que ellos contaminarán con su pecado de adorar dioses falsos, y ellos serían la ruina de ustedes. Wow, qué bonito estar leyendo la palabra de Dios en esta noche. Álvaro Quevac, bendiciones. Hola mi amor, gracias por conectarte. Mi hermosa novia se acaba de conectar, seguramente regresando de la iglesia en esta noche.
Bueno, dijimos hasta el 23. Hemos llegado al capítulo 23 viendo leyes que realmente yo me pongo a pensar de estos principios. No tienen que ser precisamente principios espirituales, son principios que pueden regir a una población, a un país, a un municipio, a un departamento. Si nosotros si nuestros gobernantes se tomaran el tiempo de leer estos principios, las cosas serían diferentes. Las cosas serían diferentes, las cosas serían más justas y obviamente Dios bendeciría nuestros pueblos si nosotros fuéramos a su palabra a ver sus mandamientos. Dios envía un ángel entre su pueblo, la casa. También estuvimos hablando de las fiestas anuales, las leyes sabáticas, sobre los esclavos, la ley de la justicia, de la misericordia, de no dejar al huérfano, de olvidar a la viuda. También el último verso es la que nos llama bastante la atención. Dice: no dejen que los extranjeros, que los hititas, que los veos, que los fereceos, todos los feos, no dejen que ellos vivan entre ustedes, porque yo sé, dice. Entonces, esto es una palabra para nosotros. Para nosotros. No dejemos que el pecado entre en nosotros. No dejemos que el pecado nos gobierne. No dejemos que el pecado gane campo con nosotros. Porque Dios dice: yo sé que contaminarían. O sea, se contaminarán con su pecado de adorar a dioses falsos. Nosotros, al permanecer en un pecado, nos aleja, nos lleva a la idolatría, y la idolatría es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios, es algo o alguien que ocupa nuestro tiempo, el primer lugar en nuestras vidas. No dejemos que otras cosas tomen el lugar de Dios en nuestras vidas y no caigamos en esa idolatría de esos dioses falsos, de dar nuestro tiempo a las redes sociales, a una persona, a un trabajo. Procuremos tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, porque dice que si nosotros dejamos que estos vivan con nosotros, si el pecado vive con nosotros, año tras año, mes tras mes, eso sería la ruina para nosotros. Entonces, ese es el consejo de Dios para con nosotros en esta noche, amigos. Que Dios les bendiga. Para los que están aquí todavía, los invito a que vayan a la página de la iglesia Filadelfia, Cerro de Oro. Se está estrenando en este momento el nuevo episodio del programa Platiquemos, un espacio donde hablamos de la palabra de Dios, un espacio que hoy estuvimos hablando acerca del quebrantamiento. También para los que son de Santiago Atitlán pueden visualizarlo en Esperanza TV, que se está transmitiendo en este momento. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana si Dios así lo permite.